De los varios asuntos que están aquí a la mesa, desde luego importantes, de los cuales nos gustaría escuchar sus puntos de vista, hay uno que aquí coincidimos, es importante retomar. El miércoles pasado se discutió y se resolvió el recurso presentado, la queja presentada por el Partido Acción Nacional ante el IFE por la campaña excesiva de Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, con motivo de su primer informe de gobierno. Tal como lo hemos dicho aquí, no es el único, pero se pasó de la raya cuando de por sí ya los demás se pasaron de la raya. Es una conducta que desde luego trastoca ejes principales de cualquier contienda democrática, porque ya van colocando, posicionando personajes para las futuras contiendas. No es la primera vez que vemos, el modelo ya lo conocemos, de poner al servicio de una figura política una estructura de difusión de su imagen, ya sea en la radio, la televisión, los espectaculares, etcétera, y claro, se trastoca esencialmente un eje de la propia ley mexicana. Aunque le dé permiso a los gobernadores y a las figuras públicas en sus informes de gobierno, tienen unos días antes y después de promover su obra pública, acaba aquello siendo una promoción de las imágenes de estos personajes. Se le puso a la mesa al IFE el tema por el caso Velasco, que se convirtió en un escándalo, entre otras cosas porque inundó desde luego Chiapas, pero también la Ciudad de México y otros lugares. Dejo aquí correr algunos de los audios de lo que fue el debate del miércoles, en donde se oyen voces como las de Javier Corral del Partido Acción Nacional, voces como las de María Marván como consejera del IFE, igual que Marco Antonio Baños y Camerino Márquez. Recuperamos estos audios que nos permiten llegar al tema y escuchar sus puntos de vista. Habría que recordar que en las postrimerías del 2013, cuando la época llamaba al encuentro, al abrazo, el más imberbe de los noveles gobernadores del país nos recetó un escupitajo en la cara. Hizo una profusa difusión de su cara, de su rostro, en distintos materiales propagandísticos, así como en medios de comunicación nacional, con motivo de su primer informe. Se anunció en autobuses, en carteleras, en puestos de periódicos, en aparadores, en paradores, en módulos de taxis, en bardas, en revistas, en anuncios de radio y televisión. Y lo desplegó no solo en Chiapas, sino en varias entidades del país. Me refiero al dispendioso e impúdico gasto que el gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, realizó en términos de promoción personal, pretextando su primer informe de gobierno. El IFE se declara incompetente para enfrentar el cinismo y el abuso, el gasto impúdico del gobernador Velasco Coello. Y estoy en desacuerdo porque considero sinceramente que los criterios en los que se basa el proyecto que se analiza ponen en riesgo una vez más la efectividad del modelo constitucional y legal establecido para regular la competencia político-electoral bajo el principio de equidad, al evadir la responsabilidad de investigar y, en su caso, determinar la responsabilidad del servidor público que se ha denunciado. Quiero decir, en primer lugar, que comparto su indignación y voy más allá. No se restringe a la conducta y los hechos del gobernador de Chiapas. Desgraciada y tristemente, otros partidos, otros servidores públicos elegidos por el voto público han hecho en mayor o menor medida lo mismo. Desde luego, los informes se han convertido en un pretexto para hacer propaganda personalizada. Muchas veces ni siquiera hay informe, solo hay propaganda sobre un informe que no existe. Y creo que eso, sin lugar a dudas, viola el espíritu de la ley de la reforma del 2008. Y ustedes, partidos políticos, legisladores, tienen la posibilidad de corregirlo. De tal manera que el IFE haga aquello que le está mandatado por la ley y que el INE haga aquello que le está claramente mandatado por la ley.
Eso se hizo en el 2007 y de nueva cuenta aparece un artículo transitorio en el cual se vuelve a plantear la expedición de la ley reglamentaria. Entonces, me parece que ese tema no es un asunto casual, es un asunto que está en el ámbito de las preocupaciones de todos. Así que yo respetuosamente diría una cuestión: no querramos hacer que el Instituto Federal Electoral sea una cajita mágica de cristal en la cual se obtengan soluciones a todas las problemáticas que hay. El IFE no puede actuar de manera voluntaria o de manera deliberada en la resolución de los temas. El IFE actúa con base en criterios, en este caso establecidos en la Constitución, en criterios establecidos en diversas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Seguimos viendo propaganda en diferentes partes del país, en autobuses, en espectaculares, y el IFE no ve, no investiga y es incompetente. Ustedes ya bajaron la cortina, señores consejeros. Ya es una oficialía de partes. Yo digo que revisen seriamente la manera en que están cerrando este capítulo del Instituto Federal Electoral.